enseguida vamos a tener la siguiente conferencia, la pandemia, ¿qué nos ha traído y qué nos dejará? Alguien ha dicho que si después de la contingencia, de la muerte de seres queridos, familiares, conocidos, y ver aún la misma muerte rondando por nuestras casas, si después de esto no hemos aprendido lecciones de humildad, de fe, de Dios mismo, entonces no hemos aprendido nada. Enseguida, el hermano, pastor, amigo, Rolando Aguirre, es una persona muy conocida y apreciada por nosotros. Él es de origen colombiano, es pastor fundador del Ministerio Calvary, en español en la iglesia Calvary Baptist Church, en la ciudad de McAllen, Texas. Está supremamente comprometido nuestro hermano con Cristo y con la expansión de su reino. Su pasión ministerial se concentra en discipulado, la enseñanza, la predicación, el desarrollo y el liderazgo en sus diferentes ámbitos, el trabajo misionero a nivel local, regional y global. Su experiencia ministerial se ha enfocado en plantación de iglesias, pastorado de jóvenes, trabajo social, coordinación de misiones y organización de esfuerzos evangelísticos. Durante la última década se ha dedicado principalmente al desarrollo de líderes, especialmente en el estado de Texas y Latinoamérica. El pastor Rolando Aguirre fue presidente de la Convención Bautista Hispana de Texas, compuesta por más de 1,100 iglesias hispanas. Ha producido y conducido programas de televisión llamado Descifrando Enigmas en el Valle de Texas. Dirigió el programa Un Mensaje de Esperanza, también en el mismo Valle de Texas. Es el autor del podcast Un Minuto con Dios, escritor invitado en revistas cristianas y periódicos, conferencista internacional y líder activo en pro de temas de educación, migración y asuntos religiosos a nivel nacional de los Estados Unidos. El pastor Rolando ama el aprendizaje y ha obtenido una licenciatura y 2 estudios de posgrado. Tiene licenciatura en artes, en estudios bíblicos y teológicos de la Universidad Bautista de las Américas en San Antonio, Texas. Una maestría dual en artes, en consejería profesional y relaciones humanas en la Universidad Liberty en Virginia y un doctorado en liderazgo transformacional en la Universidad de Bake Graduate en Dallas, Texas. Pastor Rolando y su esposa Janet, con sus 2 hijos, Celina, no sé si ya tiene 13 años, mi hermano, y David, de 11 años. Radica actualmente en Dallas, Texas, sirviendo como pastor de habla hispana en Parks Baptist Church. Y actualmente el hermano nos va a dar esta excelente conferencia, la pandemia, qué nos ha traído y qué nos dejará. Adelante, mi hermano, y bienvenido. Muchas gracias. Qué privilegio el poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias a la conferencia de la Sociedad Médica Cristiana Mexicana en este enfoque Enfrentando Gigantes, tiempos de transformación. Ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, aquellos que están en la salud, se han convertido en mis héroes y mi sentido de apreciación en los últimos días ha escalado supremamente y doy gracias a Dios por el privilegio que me presta el día de hoy de poder compartir con ustedes estos minutos. Gracias al doctor Lenin y a todos los que están aquí. He aprendido bastante ya en este día. Quería seguir en la otra charla con el doctor, ¿verdad? Excelente. La pandemia, ¿qué nos ha traído y qué nos dejará? Un enfoque holístico. Bueno, al pensar en las características fundamentales de esta pandemia de una manera holística e integral, tenemos que entender lo siguiente. No ha habido otro suceso como este en la historia global en los últimos años. Algunos han dicho que en más de los 100 años no ha habido otra característica fundamental y mundial, evento histórico global que pueda ser un referente que pudo haber habilitado al mundo para enfrentar esta pandemia. No teníamos información pertinente de cómo enfrentar este virus y mucho menos de cómo reaccionar ante él. Repercusiones a nivel social, económico, cultural e individual son sorprendentes. Al acercarnos a este tema, hablando de un enfoque holístico, tenemos que ver las diferentes áreas donde Dios nos ha hecho seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu nos lo da Dios,
el día que recibimos a Cristo en el corazón. En el alma albergamos los sentimientos, las emociones y la voluntad, y el cuerpo, estoy hablando de un cuerpo médico, no necesito definirlo, ¿verdad? De modo que estamos afectados por áreas a nivel individual y colectivo. En el área física se nos ha reiterado una vez más de la fragilidad del ser humano. Un virus como este nos ha mostrado que la muerte es más certera y pronta de lo que nosotros pensábamos. Nos ha mostrado la brevedad de la vida. Aunque la Biblia menciona que nuestros años son 70 y en los más robustos 80, como lo dice el Salmo 90:10, los avances y la calidad de vida se ha extendido en esta estadística que ha tenido longevidad en muchas personas. Algunos llegan a los 90, otros hasta los 100, como una hermana que acabo de enterrar. Sin embargo, las Hermano condiciones... Rolando, perdón, Sí, ¿estará presentando diapositivas? no, Ok, gracias. gracias. Sin embargo, esta estadística se ha extendido en una longevidad en muchas personas. Este virus se ha llevado a muchas personas de la tercera edad, quienes han sido víctimas de condiciones físicas preexistentes o hasta jóvenes, como lo hemos visto en muchos casos. Yo he tenido pérdidas en hermanos y hermanas jóvenes también. Vemos que hay muchos limitantes en la salud física y que el mundo puede entrar en una crisis sin precedente alguno por un virus como este. Esto nos muestra la importancia de gozar de una buena salud, de ser preventivos, proactivos y no solo reactivos. Hay muchos limitantes, pero los avances también son alentadores, como la vacuna y sus beneficios en el área física, en el área mental y emocional. Las estadísticas de las enfermedades emocionales han incrementado en gran manera. Un equipo canadiense desarrolló un metaanálisis con datos de 55 estudios internacionales con más de 300,000 participantes y representantes de los diferentes continentes del mundo. Los expertos hallaron prevalencia de insomnio en un 24%, en un incremento, en el estrés también de un 25%, en la depresión de un 19%, solo en los primeros 4 meses de la pandemia, lo cual se duplicó en los meses subsiguientes. La Organización Mundial de la Salud tiene cifras casi duplicadas de esos porcentajes en la actualidad. Las cifras del desorden de ansiedad se han duplicado y tristemente los suicidios han aumentado considerablemente. Los problemas familiares como la violencia intrafamiliar han provocado muchas rupturas matrimoniales. Las estadísticas de divorcio, aún entre celebridades, lo vemos, han sido exorbitantes. Lastimosamente, en Latinoamérica y la sociedad hispanoparlante de los Estados Unidos, también las familias hispanas han pasado por muchos problemas intrafamiliares. Las estadísticas del uso de fármacodependientes han aumentado. Las adicciones con la pornografía en particular entre adultos y adultos mayores, más que en los jóvenes, ha escalado en estos días. Las estadísticas de aumento de enfermedades psicopáticas son muchas. Los abusos sexuales y físicos también han aumentado. Las pérdidas y duelos constantes. Todos hemos tenido amigos, familiares o hermanos en la fe que han pasado, ¿verdad?, a la presencia de Dios o que han muerto sin Cristo. Hay un duelo colectivo que genera una crisis social muy apremiante. En fin, parece ser que la pandemia sacó a flote lo que dice la palabra de Dios, que somos breves, que la vida es frágil y que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Muestra nuestra condición caída, nuestra pecaminosidad. Y el día de hoy podemos hacer un referente a eso a nivel mundial. Parece ser que la pandemia sacó a flote lo que el ser humano realmente tiene adentro. Algunos pensaban que el tener más tiempo en casa era lo mejor, era lo que más necesitaban. Otros pensaban que el estar en casa, ¿verdad?, era un castigo, y al estar en casa, ¿verdad?, se les ha convertido en un problema muy grande. Esto ha gestionado muchos problemas, tanto sociales, familiares, culturales y globales. Vamos a ir al paso en el lado espiritual. Las personas han externado que han tenido más reflexión personal en el último año.
Las estadísticas dicen que las personas están más abiertas a explorar una espiritualidad. Sin embargo, las iglesias, templos o centros de adoración se han visto obligados a cerrar las puertas por algún tiempo para prevenir el contagio. Y como resultado, la mayor parte de personas quedaron sin su comunidad de fe por algunos meses. Las iglesias nos vimos obligados a crear maneras de conectar a los creyentes por medio de los medios digitales, el Facebook, el Instagram, la plataforma de Zoom, entre otras. La mayor parte de las iglesias hispanas no teníamos una plataforma preparada para esto. Las personas dejaron de congregarse muchas veces en línea o presencialmente, aun cuando algunos templos, sobre todo aquí en Estados Unidos, ya se han abierto con ciertas medidas de precaución. La iglesia local perdió la fuerza. Pocas personas han sido intencionales en conectarse después de los primeros 4 meses, pero otras han aprovechado esto para hacerlo. Hay grupos en línea, reuniones en Zoom, han sido virales algunos videos, más que de costumbre, pero aquellos para el crecimiento espiritual no ha sido así. Sin embargo, la iglesia ha usado los medios digitales para expandir el reino de los cielos. La iglesia ha dado un cambio grande. Es ahora una iglesia global con una presencia local. Escuchémoslo bien. Es ahora una entidad global con una presencia local. Todos hemos sabido que la iglesia es local y global. Sin embargo, en la pandemia nos hemos expandido de esa manera. Hay hermanos que pueden unirse a cualquier iglesia en el mundo. Podemos unirnos a una iglesia en el África, una iglesia en el Cono Sur, una iglesia en la India, en cualquier momento si está en línea. ¿Qué tiene que ver con la membresía? Hay algunos hermanos que son fieles a su iglesia local, otros han optado por renunciar a la iglesia local y también unirse a otras iglesias de un ámbito global. Hay oportunidades para lanzar ministerios por internet, por ejemplo, grupos pequeños, grupos quizás afuera en la yarda, afuera de la casa, grupos que no estábamos pensando lanzar antes. Personas dispuestas a tener conversaciones espirituales se han vuelto una antesala para el evangelismo personal. También Dios está depurando a su iglesia y fortaleciéndonos. Algunos que decían ser creyentes no han permanecido y otros que decían no serlo han recibido el mensaje del evangelio. Creo que ha habido también un enfriamiento espiritual de algunos. He escuchado de muchos pastores, no solamente aquí en el estado de Texas, sino en América Latina, que me dicen, pastor, mi congregación se ha enfriado, iglesias pequeñas han tenido que cerrar y algunas de ellas piensan no abrir su templo ya más. Y nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con la iglesia? Hay un común denominador que es el temor. El temor ha invadido los corazones de muchos creyentes. Tenemos que tomar precauciones, tenemos que ser cautelosos, como lo dice la palabra de Dios, pero nosotros somos la esperanza para el mundo de hoy. Hay algunas repercusiones en la vida. Por ejemplo, en la vida individual, cada uno de nosotros ha sido afectado de diferentes maneras. Padres y madres habitando con sus hijos en casa trabajando. Esto no era tan común antes, ¿no? Mi esposa con los niños ahí, yo estuve también trabajando desde casa. Recuerdo que mi hija o mi hijo me ponían la cámara para compartir conferencias o sermones, hacer la alabanza y todo de esa manera desde casa. Hemos aprovechado tiempos que antes no se aprovechaban. Desde en la historia, desde la revolución industrial, hubo una migración de las familias de la casa. La casa no volvió a ser el centro fue el trabajo. La casa nada más era en algunas horas limitantes en el transcurso del día, donde podían converger los niños y los padres. Usualmente se dice estadísticamente en los Estados Unidos que nada más 5 horas en toda una semana era donde se veían los padres y los hijos en un medio, ¿verdad? Ahora imagínense, los padres no saben qué hacer con los hijos en la casa
El esposo no sabe qué hacer con la esposa y menos la esposa con el esposo en la casa trabajando. Qué cosa tan tremenda ha sido esa. Y nos ha sacado lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros. La pandemia nos ha hecho entender el principio peculiar de la familia, de la plataforma de la cual hablaba mi primer hermano que abrió esta conferencia en Génesis capítulo 12, que en el corazón de Dios han estado las familias de toda la tierra. La plataforma de la familia ha estado desde Génesis capítulo 12, no ha sido un pensamiento secundario, ha sido un pensamiento de Dios. Y la pandemia nos ha expuesto a eso. La pandemia nos ha traído una perspectiva más amplia de la brevedad y de la fragilidad de la vida. Nos ha enseñado que todos los seres humanos somos iguales. No importa si estamos aquí en México, en Colombia, en cualquier lugar del mundo, somos iguales. Que no todos los héroes tienen una capa, sino que los que trabajan en la salud están al frente de la batalla exponiendo sus vidas por amor a los demás. Me fascina un cartel que tenemos aquí por la autopista 75 en Dallas, donde pusieron así y decía eso: no todos los héroes tienen una capa. Me fascina ver las manos y los pies de Jesús a través de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, médicos esforzados, doctores, doctoras, enfermeras, personal de la salud, tratando de llevar a cabo lo que Dios nos ha encomendado, de ser buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios y de sus dones y talentos y habilidades y entrenamiento que Dios ha puesto en sus manos. He tenido testimonios de hermanos que han arriesgado su vida, aún cuando no han tenido muchos de ustedes la vacuna, aún cuando muchos de ustedes han dicho no al yo y sí al servir al prójimo. De eso se trata. ¿Qué nos ha traído la pandemia? Nos ha traído héroes sin capa. Nos ha traído que cada vida es importante, una persona a la vez, una familia a la vez. Hemos enterrado una persona a la vez o personas a la vez, pero nos hemos dado cuenta que Dios también ha obrado de una manera muy especial. Dios está cercano y Él es nuestro refugio en medio de las tormentas y catástrofes que enfrentamos en la vida. El Salmo 121 me fascina, donde dice: mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Dios está cercano y Él es nuestro único refugio en medio de las tormentas y de todas las complejidades, catástrofes, síndromes, virus que pueda enfrentar la humanidad. El amor al prójimo es la muestra más palpable de nuestra fe. Eso es lo que nos ha traído la pandemia. Podemos decir que amamos a Dios, pero si no amamos al prójimo, no estamos cumpliendo con la gran comisión, no solamente de compartir el evangelio, sino de ser las manos y los pies de Jesucristo. El amor al prójimo es la muestra palpable de nuestra fe. Juan 13:13. En esto conocerán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. La paz verdadera solo proviene de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 27, nos lo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Nos ha traído un sentido de urgencia en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. No hay tiempo para perder, queridos, queridas. Hay un enfoque global con la presencia local en todo lo que hacemos. El mundo está interconectado. Hay un libro que me leí hace muchos años que dice que el mundo es plano, the world is flat, y que dice que con la tecnología y con la manera como estamos interconectados, los alcances que tenemos son globales. Nos hemos dado cuenta que un virus que comenzó en un sector del mundo afectó a toda la humanidad. Nos damos cuenta que todo lo que nosotros hacemos de manera individual tiene repercusiones colectivas y de que nosotros podemos hacer la diferencia una persona a la vez, una familia a la vez. Un enfoque global con una presencia local en todo lo que hacemos. Lo que yo hago afecta a los demás. Hay un sistema económico diferente. La economía mundial ha cambiado. Hay algunas teorías que han surgido de que este virus se creó para establecer un nuevo orden económico, ¿verdad?
La gente puede trabajar desde casa y conectarse con cualquier lugar en el mundo. Ha habido un sentido de urgencia de regresar a ciertos principios, de reducciones de presupuestos, de no hacer lo mismo que se hacía, de que no se deben usar siempre los edificios que se usaban, de que ahora se pueden hacer las cosas de manera innovadora y de manera diferente. Hay un sistema educativo diferente. Yo tomé algunos de mis estudios en algún tiempo cuando la modalidad en línea no era tan bien vista. Mi maestría fue en línea porque vivía en el sur de Texas y me decían, oh, estás viendo en línea, eso no es bueno, ¿verdad? Eso no es lo mismo, eso no tiene la misma calidad. Y ahora el mundo se ha enfrentado a que tenemos que ser recursivos con la educación, que tenemos que llevar la educación a diferentes niveles. Los héroes también son los maestros, quienes tienen a su familia en casa y quienes han tenido que enseñar desde la casa. Los héroes son aquellos que los trabajos más simples, como aquellos servicios esenciales, aquellos ejercicios de personas de nuestras congregaciones que no pudieron quedarse en casa, que han estado afuera, también son héroes. Hay pasión por servir a otros. Hemos visto esto, como muchos se han levantado para servir a otros en medio de las crisis. Hemos escuchado el día de hoy que las crisis nos presentan oportunidades y la iglesia debe responder a estas oportunidades. ¿Qué nos dejará la pandemia? Nos deja como individuos personas diferentes y una sociedad diferente. Nos deja un sistema de educación diferente, sistemas híbridos, presenciales, en línea, que ya no son vistos como menos. Una economía diferente. Nos deja una familia diferente. Nos deja maneras diferentes de hacer las cosas. Nos hace entender que estamos interconectados. Pero ¿cómo lo podemos resumir? Y como soy pastor, tengo que siempre concluir mis últimos 7 minutos en la palabra del Señor. Creo que nos debe dejar una actitud de gratitud y contentamiento. Y la palabra de Dios lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 11 en adelante, sobre todo hasta el 13. Dice, no que lo haya alcanzado ya, pero he tenido necesidad en algunas ocasiones, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago vacío o lleno, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. El apóstol Pablo está hablando de una actitud continua para los creyentes, una actitud del corazón, una actitud que debe ser la actitud para enfrentar los tiempos del coronavirus y después del coronavirus y en cualquier momento. Necesitamos la perspectiva correcta para ser agradecidos en la vida. Algunas pautas que podemos concluir el día de hoy es que debemos tener un corazón agradecido, porque un corazón agradecido produce contentamiento. Un corazón agradecido produce contentamiento. Dice el apóstol, pues he aprendido a contentarme cualquiera y sea mi situación. La gratitud es el sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha sido hecho o que nos han hecho y a responder a él de manera alguna. Nosotros debemos tener contentamiento. A veces sufrimos de la enfermedad que se llama afluenza, es decir, que hemos tenido mucho y nos hemos dado cuenta que en nuestros días las personas que más queríamos a veces se nos han ido, las cosas simples se han complicado y debemos tener contentamiento con una actitud de agradecimiento. Según a los Corintios 4, del 8 al 10, dice lo siguiente, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La vida del apóstol Pablo estuvo llena de muchas dificultades, de las cuales se podría quejar constantemente. Nosotros pudiésemos quejarnos el día de hoy de muchas vicisitudes
situaciones. Pero si creamos como iglesia, como líderes, como hermanos y hermanas en la fe, una actitud de contentamiento, fortalecerá nuestra vida individual, nuestra vida familiar, nuestra vida comunal, nuestra vida eclesiástica, nuestra vida profesional y por ende también vamos a afectar y a infectar el mundo de una manera positiva. Pablo aprendió un secreto teológico para su vida. Dijo lo siguiente: he aprendido a vivir contento no importando mis circunstancias. Él adoptó una teología de por vida. Las cosas pasan en nuestra vida para que confiemos en Dios y no en nosotros mismos. Y la pandemia, vaya, que nos ha hecho confiar en Dios y no en nosotros mismos. Algunos decían, ¿cuándo va a salir la vacuna? Ya salió la vacuna y ahora ¿cómo se va a administrar la vacuna? Y ahora están diciendo algunos, ¿verdad?, con teorías que nos sirve, otros que no. Yo me voy por el lado de que si Dios permite a ustedes, los doctores, tener conocimiento y formular este tipo de vacunas, pues bueno, Dios ha guiado también ese proceso. ¿Qué has pensado en todo esto? He aprendido el secreto de no vivir basado en las condiciones alrededor nuestro, sino en las condiciones internas del alma misma. No esperes ser feliz, no pospongamos la felicidad, tengamos o no tengamos coronavirus, tengamos o no tengamos la vacuna. No, hemos aprendido a través de esta pandemia que la condición de contentamiento y de felicidad viene de nuestro corazón, de una relación con Cristo Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Mateo 6:33 lo dice claramente. Nuestra relación con Dios es la única base de un verdadero contentamiento. El salmista lo expresó muy bien cuando lo dijo: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La palabra de Dios nos habla de que debemos echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. ¿Sabes? Lo que tenemos que quitar es nuestro orgullo, la queja, el espíritu crítico, el descuido en nuestra vida. Y debemos decir, como el apóstol lo dijo en primera a los Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hace 3 días me llamó una hermana que me conoce por mucho tiempo y me decía, bueno, pastor, estoy lista para ir con el Señor. Los médicos me dan 2 días de vida y quiero que usted ore por mí. Y después yo quiero orar por usted. Oré por ella. Ella estaba conectada, todavía no se le entendía muy bien. Y después ella oró por mí. Y me hizo entender una aseveración y un emblema para la vida. Me hizo entender lo siguiente: de estar con un espíritu de contentamiento hasta el último hálito de vida. Lo único que le pude entender a ella fue que dio gracias a Dios por su vida y porque en nuestro ministerio hace algunos años ella recibió a Cristo. El resto no lo pude entender. Escuché pitos de donde estaba conectada, la enfermera que le estaba poniendo el teléfono, la hija que estaba con ella, pero entendí agradecimiento. Un corazón agradecido produce gozo. Versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. La pandemia nos ha dado muchas lecciones, pero la primera y la primordial que nos debe dejar es un espíritu de contentamiento y de agradecimiento. Santiago lo dijo muy bien cuando dijo en su primer capítulo, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Un corazón agradecido genera una perspectiva correcta, y con esto concluyo. Cuando tenemos un corazón agradecido, tenemos una perspectiva correcta. Hace un año, el mundo era diferente. Hoy, después de un año, cumplí un año aquí en Dallas. El primer domingo fue el primer domingo de marzo del año pasado. Me dieron la bienvenida junto a mi familia. El segundo domingo tenía una iglesia virtual. No los conocía, me acababa de mover, no los pude conocer por algunos meses. Fue tremendo. Su historia también es así. Su mundo se le cambió. Los planes cambiaron, pero Dios sigue en su trono. Y un corazón agradecido genera una perspectiva correcta. Por eso el apóstol lo dice muy bien con el versículo que maltratamos exegéticamente y que lo sacamos fuera de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en ese contexto de contentamiento. Es en ese contexto de lucha y prueba. Es en ese contexto del emblema de vida teológico por el cual la bisagra por la cual corría su vida lo ejemplificaba muy bien, encapsulándolo en la fortaleza que venía de una relación con Cristo Jesús. Y termino con el versículo que dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que nos han sucedido en este año han redundado más bien para el progreso del evangelio. Dios me los bendiga, hermanos. Se me acabó el tiempo. Les amo en el amor de Cristo. Excelente, mi hermano. Wow. De veras que yo creo que nos ve desde una perspectiva diferente, más bien vemos desde una perspectiva diferente todo lo que ha sucedido en este tiempo. Mientras usted daba esta conferencia, estaba pensando en aquellos hermanos en la fe, en aquellos familiares que ya no están con nosotros, pero muchos de ellos también, pues nos gozamos porque ya están con el Señor. Yo me quedo con esto último que decía: espíritu de agradecimiento y contentamiento de lo que nos ha traído esta pandemia. Y gracias, mi hermano.